Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 14 al 22. 14 al 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 14 al 22. Bien, escuche lo que dice esta parte de las Escrituras. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que les digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno solo, los muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos del único pan. Mirad al Israel según la carne. ¿No son participantes del altar los que comen los sacrificios? ¿Qué digo pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? Antes digo que lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Mire, la carta que dirigió Pablo a la iglesia de Corinto tenía como propósito refutar varios errores que estaban influyendo en la vida, en la conducta y en las creencias de la iglesia en Corinto. Si hacemos una lectura rápida de estos capítulos que componen esta carta, nos vamos a dar cuenta que los problemas eran éticos, eran morales, eran temas de doctrina, asuntos de doctrina, asuntos éticos, asuntos morales. Era una iglesia con muchas ventajas, pero también una iglesia con bastantes problemas doctrinales, éticos y morales. Pero una de las cosas que había influido mucho en la sociedad, en la iglesia de Corinto, en las iglesias que estaban en Corinto, era la percepción o la visión que la sociedad tenía sobre la realidad, sobre cómo ellos entendían la realidad. La sociedad corinta, como una buena sociedad greco-romana, creía que el mundo estaba gobernado por diferentes dioses, una escalafón, una escalera de dioses, desde Zeus, el Dios todopoderoso, hasta diferentes dioses y algunos menores, como la percepción, como la cosmovisión greco-romana consideraba que Yahvé, el Dios del pueblo judío, era un Dios o un Dios inferior, un Dios pequeño bajo la autoridad de otros dioses y bajo la autoridad del propio Zeus. Esa era la percepción de la sociedad corinta. Esta percepción se estaba introduciendo en la iglesia cristiana. Ahora, yo quiero que piense esto, porque así como en nuestro tiempo creemos que el pensamiento es un pensamiento científico, que la gente toma decisiones sobre la base de la ciencia, sobre la base de la tecnología, y que todas las decisiones que se toman sobre evidencias científicas. En aquellos días, todas las cosas que se hacían, todas las decisiones, todas las acciones y decisiones que se tomaban sobre la idea de los dioses que gobernaban la tierra. Se tomaban decisiones sobre esa base. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, esta es una historia a la que frecuentemente recurro, para que usted entienda un poco el contexto. En el libro de los Hechos encontramos que cuando Pablo llega a cierta ciudad griega, Atenas, él se encuentra con altares en distintos lugares de aquella ciudad, colocados en distintos lugares, con la inscripción dedicados al Dios no conocido. Ellos pensaban que la manera de frenar una mortalidad que había azotado a esa región varios años atrás, antes de Pablo, un par de siglos atrás antes de Pablo, que la única forma de frenar esa mortandad era
ofreciendo sacrificios a los dioses y a dioses que ellos no conocían, pero que sin duda alguna estaban haciendo que mucha gente muriera, ofrecerles esos sacrificios para frenar esa mortandad. Es decir, la cultura reflejaba el pensamiento de aquella época. Los dioses nos gobiernan, los dioses son caprichosos, los dioses son incomprensibles, son caprichosos, son violentos, odian, y nosotros tenemos que apaciguarlos. Eso le daba sentido a las cosas que estaban haciendo. Ahora, usted y yo podemos decir, bueno, ahora vivimos en otro tiempo. Ahora todo lo que se hace sobre la base de la ciencia. Bueno, pues la ciencia ha llegado a ser el Dios más recurrido de nuestro tiempo. Y sobre todo una ciencia subjetiva, porque cabe señalar que varios doctores y científicos han señalado que muchas de las decisiones que se han tomado en varios países no han sido decisiones científicas, sino más bien subjetivas, porque los científicos no han tenido demasiado tiempo para estudiar el virus como para decir esto es lo que tenemos que hacer, sino más bien la política, los temores, las percepciones han determinado las decisiones que se han tomado. Así que el hombre no es muy distinto. Antes se inclinaban delante de Zeus, delante de Hades, delante de los demiurgos, de los dioses que pensaban gobernaban la sociedad. Ahora nos inclinamos delante de la OMS, delante de los científicos, pensamos que ellos saben con precisión todo lo que está pasando y que ellos son líderes inerrantes en las decisiones que toman. Lo que está haciendo el apóstol Pablo al traer la cena del Señor es combatir el pensamiento equivocado que había en esa sociedad, y mi intención es utilizar el tema de la comunión, de la Santa Cena, para ponernos a nosotros en un papel donde juzguemos a la sociedad sobre la base de las Escrituras y no donde la sociedad nos juzgue sobre la base de sus presuposiciones, que, como ellos dicen, que nosotros no podemos demostrar la verdad, nosotros también podemos decir con el mismo argumento que ellos no pueden demostrar la verdad. Porque la verdad es Dios y ellos le han dado la espalda a Dios. El tema de la carta no tiene que ver, y quiero que esto lo entienda, cuando nosotros celebramos la comunión, esto no tiene que ver con ritualismo, no tiene que ver con ceremonias. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es que está enseñando a la iglesia que cada actividad, que cada acción, que cada pensamiento, que cada doctrina tiene como propósito enseñarnos a ver el mundo tal y como Dios lo creó, y no como los ojos cegados por el pecado y como mentes cegadas por el pecado intentan, casi hasta el punto de obligarnos para que nosotros adoptemos la forma en que ellos ven o intentan crear una realidad. Ellos intentan poner ese pensamiento ciego sobre gente a la que le ha resplandecido la luz. Porque la luz del Evangelio nos ha resplandecido a todos nosotros. Ahora, el apóstol Pablo comienza con una verdad que es la base de todo su argumento. El apóstol Pablo no comienza con una exhortación a guardar los sacramentos, con una exhortación a recordar el ritualismo. Él comienza con una verdad que va a ser la base de todo su argumento, porque su tema comienza en el capítulo 8 y el apóstol Pablo escribe en el capítulo 8, versículo 4, estas palabras: acerca pues del comer de lo sacrificado a los ídolos, observe él lo que él está afirmando. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que ninguno es Dios sino uno. Comienza con esta verdad: un ídolo nada es en el mundo. ¿Usted cree que la cena del Señor tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy? Intento demostrarle que sí tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. Porque no se trata solamente, como en algunas ocasiones lo hemos escuchado, solamente de ciencia neutral. Esto se trata de cómo se percibe la vida, de quién tiene el control de todas las cosas. Y el apóstol Pablo comienza con esta afirmación:
sabemos que un ídolo nada es en el mundo, pero aunque un ídolo nada es en el mundo, cuando la persona está ausente o cuando la persona carece de la verdad, cuando la persona no entiende la verdad, aunque un ídolo nada es en el mundo, cómo ese ídolo que es una creación de la imaginación del hombre, cómo ese ídolo que es una creación del pensamiento humano gobierna la vida del ser humano hasta en las más insignificantes decisiones. En otras palabras, un ídolo es todo aquello que controla tu vida. Y no me dejará negar que para muchos este virus se ha convertido en un ídolo porque controla su vida hasta en las más pequeñas decisiones. Se ha convertido en un ídolo. Le han dado un poder que no tiene, una soberanía que no posee, una autoridad de la que carece. Pero esta sociedad que ha decidido idolatrar a la criatura, porque déjeme decirle algo, cuando una sociedad se inclina ante una imagen, ante un santo, ante una estatua, eso es tan perverso como cuando se inclina ante algo que Dios ha creado. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que el hombre, dándole la espalda a Dios, adora a la criatura antes que el creador. Y si un ídolo es todo aquello que determina tu vida, y si hoy hay una sociedad que se inclina reverentemente ante un virus invisible que no puede ver, que no puede palpar, que es real, es cierto, como también es real una bestia delante de la cual se inclinan algunas culturas para adorarlas. Como también son reales las estrellas delante de las cuales culturas se han inclinado para adorarlas. Y hoy hay una sociedad que se inclina reverentemente delante de un virus porque piensan que ese virus controla su vida y adoran a la criatura antes que al creador. La adoran porque esta realidad, porque este virus determina sus acciones, sus pensamientos, sus compromisos, determina su vida. Por eso es que el apóstol Pablo está luchando contra aquella idolatría basada en íconos, en imágenes, como nosotros, la iglesia, debe seguir luchando contra toda expresión, contra toda forma de idolatría, ya sea la religiosa expresada en imágenes, en íconos, en imágenes de hombres piadosos del pasado, del